Algunos definen al escaldao como el turrón de los pobres, pero ni viene en tableta ni solo lo degustan los que menos tienen. Es, eso sí, un postre navideño de gran arraigo en Grao que surgió en tiempos de escasez. En épocas pues, de posguerra, bueno, o incluso antes, que no había turrón, aquí no llegaba el turrón. Entonces pues, buscaron como un sustituto de algo típico, bueno, típico, que se hiciera con productos de aquí y un poco más dulce para esas fechas. Sus ingredientes son contundentes: manteca, azúcar, miel y boroña, elaborada con harina de maíz y de escanda. Y la llaman escaldada porque la amasan con agua hirviendo, para que no suba, para que no hielde e infle como el pan. Entonces por eso queda así achaplada. Además, para que el escaldao tenga su característico sabor, debe elaborarse en cocina de leña, removerse con cuchara de madera y tener paciencia, ya que tarda en cocer alrededor de 40 minutos. Cortas la boroña a sopas, diles la manteca, yo dile un poco el azúcar, hay gente que la echa encima. Una vez que lo tienes todo de lío, echas la boroña y déjaslo cocer. Yo la miel la echo al final. Este postre moscón ha llegado hasta nuestros días gracias a la tradición oral, ya que se ha ido transmitiendo en las cocinas de generación en generación. El escaldado empecé a hacerlo cuando murió mi madre. Con ella hacíalo ella. Yo cuando ella murió, pues digo yo, pues no voy a perder la tradición porque fue un postre de siempre de casa y el primer año me costó mucho hacerlo porque bueno, faltaba ella y no sabía, ella siempre lo hizo a bulto. Entonces yo no tenía una referencia de decir tanto kilo de esto, tanto peso de este. Asimismo, son habituales la realización de talleres tanto en la Casa de Cultura de Grao como en los colegios de la villa para que este plato no se pierda. Porque es algo nuestro y sobre todo que te digan que es de aquí y que aquí se te va perdiendo, pues da pena. No obstante, muchos hogares moscones pondrán el punto dulce a las cenas navideñas disfrutando del escaldao.